Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación también, la 30. Acordate, podés bajarla a tu Android, a tu iPhone, también a la computadora. Estamos en Facebook ahora mismo, me dice Ramón Villa. Gracias, Ramón. ¿En dónde estamos? Ese es el nombre de nuestro programa, es el mismo nombre en nuestro dominio de Facebook, ahora mismo en vivo, saliendo por Facebook. ¿En dónde estamos? Un mundo de gente que nos sigue por ahí. Les agradezco un montón, una cantidad de gente de público que sigue en el programa directamente desde el Facebook, en donde estamos, en X, arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube que va subiendo y subiendo también afortunadamente en montón de, digamos, audiencia y teleaudiencia. Evidentemente es un programa de imagen y sonido por nuestro canal YouTube. Mirá en dónde estamos. Te suscribís, es gratis la suscripción, podés tocar ahí la campanita para recibir noticia del último material que estamos produciendo, elaborando o lo que está viralizando, por supuesto, porque hay muchos videos que viralizan un montón, afortunadamente. Mirá en dónde estamos. Y nuestra página web es www.libertas.uy. Hay una nota interesantísima sobre el ciudadano digital, también el voto digital, la inteligencia artificial, publicada por libertas.uy en nuestra página. Así que también ingresá, que tenés un mundo ahí de información muy interesante, muy a la vanguardia de cosas que están pasando en el mundo hoy, en materia tecnológica, en materia también geopolítica, relaciones internacionales, el funcionamiento actual de los organismos internacionales. Todo eso lo encontrás en libertas.uy. Bueno, muchos dirán, che, lo que Moyano publicó, lo de Randonea, parece que es una fake news, es un bulo, no está confirmado. Bueno, puede ser, sí, lo más probable. Pero acá la idea no es esa tampoco. En todo caso, tenemos que saber quiénes son. Randonea es una persona que hace años que vive de una pensión vinculada a los desaparecidos, a ese grupo de familiares que dicen que sus familiares fueron damnificados por el Estado, que nuestro Estado fue terrorista. De pronto es falso que él reclame un impuesto solidario, pero lo que no es falso es que reclama un montón de presupuestos hace mucho tiempo, inclusive desde hace muchos años, reclamando el incremento de presupuestos para excavaciones, para hallazgos antropológicos, para arqueología vinculada a este tema. El Estado uruguayo gastando una montaña de dinero buscando y buscando restos de desaparecidos, dicen ellos, para que dejen de ser desaparecidos, para encontrar esos restos que ellos suponen ya que son 197 personas. Y ahora se acelera este proceso muy significativamente en este año electoral de excavaciones y hallazgos en el batallón 14, en el batallón 13, y sigue ahí la figura de Randonea muy presente, también digamos que coadyuvando y colaborando con ese relato revolucionario que va abonando toda la teoría de los héroes nacionales que pugnaron por emancipar a la pobre población de una especie de tiranía capitalista, de muy malas personas. Bueno, todo un mamarracho histórico que no existió, toda una falsedad histórica que comporta delitos realmente. Son actitudes delictivas. Incluso tengo gente muy allegada, muy amiga, que con una buena fe me dice, tenga cuidado, Moyano, esta gente es complicada, es peligrosa. Bueno, si los uruguayos vamos a pensar así, no vamos a hacer nada. Entonces es lo que ellos buscan, el resultado que obtienen, es provocar el miedo. Porque claro, fueron terroristas contra el Estado, son organizaciones terroristas que instalan la ley de terrorismo de Estado. Desde un punto de vista del terrorismo, llegaron al paroxismo del terrorismo. Los propios terroristas contra el Estado instalaron una ley cuando fueron gobierno, desde el terrorista José Mujica, instalan una ley que dice que lo instalaron antes del gobierno de Tabaré Vázquez, perdón, en el 2009. Instalaron la ley de terrorismo de Estado. Con Mujica comienzan a hacer operar la ley. Es decir, esa ley establece una hipótesis histórica y establece una hipótesis jurídica que va a abonar toda la teoría marxista, es decir, toda la narrativa histórica marxista que pugna y propugna la revolución socialista comunista. Por lo tanto, culpan al Estado uruguayo de haber sido un Estado terrorista
cuando simplemente se defendió de ataques terroristas contra sus instituciones democráticas y republicanas, activándose los dispositivos del artículo 31 y el artículo 168, numeral 17, desde la Asamblea General de aquel gobierno democrático. Sin embargo, tenemos una ley desde el año 2009, una de las 16 leyes que nombré ayer inconstitucionales, que dice que nuestro Estado fue terrorista, narrándolo al Estado uruguayo de acuerdo a la tipificación del nuevo delito de terrorismo de Estado que está consignado en el Estatuto de Roma, entrando en vigencia en el año 2002 y en Uruguay recién en el año 2006. Y el artículo 24 dice claramente que serán sometidos a juicios por estos delitos, no podrán ser sometidos a juicio por estos delitos aquellos que cometieron anteriormente delitos que puedan de algún modo configurarse como estas nuevas tipificaciones delictivas. Artículo 24 del Estatuto de Roma, cumpliéndose el principio rector universal del derecho penal de nullum crimen, nullam penam sine legem. Es decir, no hay crimen si no hay pena, si no hay ley penal que lo tipifique. Por lo tanto, si no hay ley penal que tipifique un crimen en una época determinada, desde una época futura no se puede aplicar ese delito tipificado, digamos, como una novedad de la legislación penal. Una nueva tipificación penal no se puede aplicar al pasado. Por lo tanto, ya desde ese punto de partida, Uruguay no fue terrorista de Estado. No existía el delito de terrorismo de Estado en esos años 1968 a 1985. Pero a su vez, desde el punto de vista efectivamente histórico, institucional y político, tampoco hubo terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado es lo que está sucediendo en Venezuela. Es la práctica sistemática de la violencia como método de gobierno aplicada a la población civil. Es una práctica extendida, sistemática. Quiere decir que el gobierno instala una política del miedo, del terror, de la persecución, de la instigación a la violencia y la delación como método de gobernar, es decir, la imposición del gobierno mediante la violencia aplicada a la población civil. Eso es el terrorismo de Estado. No lo que sucedió en Uruguay, que fue un episodio de guerra civil entre grupos terroristas de uruguayos financiados desde el exterior, también con colaboradores desde el exterior, con inteligencia militar y paramilitar desde el exterior, fuertemente armados, que profesionalmente atentaron contra las instituciones democráticas del Uruguay. Y esa gente que resultó malherida, hubo efectos colaterales como hay en cualquier guerra, evidentemente que hubo efectos colaterales, evidentemente que hubo abusos, evidentemente hubo torturas de los dos lados, de los dos lados. Por eso se habían establecido esas leyes de pacificación nacional, como la ley de amnistía y la ley de caducidad. Ambas, como explico siempre, inderogables, irrecurribles. Son modos excepcionales de concluir juicios. Una ley de amnistía, una ley de caducidad a la pretensión procesal o a la legitimación procesal activa, es un modo excepcional de extinción de los juicios. Artículo 228 del Código General del Proceso. Y ambas leyes, además, obedecen al espíritu legal de pacificar la sociedad, como lo establece el artículo 85 en el numeral tercero de la Constitución de la República. Son esas leyes especiales que puede proponer el Poder Ejecutivo, está dentro de las funciones del Poder Ejecutivo, proponer leyes especiales a los efectos de pacificar y dar tranquilidad a la sociedad, tranquilidad y decoro, dice además, a la sociedad, y es cuando ocurren episodios como esos, episodios de una guerra civil, de atentados terroristas, donde de ambos lados se dieron excesos, violencias, porque no se está ahí ya bajo un Estado de Derecho, se está ante el rompimiento de las instituciones, inclusive forzadas por esa necesidad, provocadas unilateralmente desde esos ataques terroristas que buscaron establecer la revolución marxista-leninista en el Uruguay en aquellos años. Y hoy tenemos un mundo de leyes que pagan pensiones y pagan pensiones heredables, pensiones vitalicias. Todo eso es ilegal, es inconstitucional. Los derechos personalísimos como una pensión no son heredables, no son de transmisión hereditaria. Bueno, para los descendientes de tupamaros y de terroristas contra el Estado,
Digo terrorista contra el Estado porque es más grande que los Tupamaros. Es todo tipo de organización revolucionaria de perfil marxista, marxista-leninista, comunista, que atentaron, se organizaron contra el Estado. Algunos fueron delatores, otros fueron facilitadores de información, otros fueron intelectuales, creadores de esa revolución, otros fueron el brazo armado. ¿Se entiende? No todos tomaron las armas, pero todos colaboraron como una organización compleja para conspirar contra las instituciones democráticas republicanas de nuestro Estado de Derecho. De eso hablamos cuando hablamos de grupos organizados de terroristas contra el Estado. Otros trabajaban con el exterior, otros en enlaces de inteligencia, que ya venían de varios años como ha sido el caso de Vivian Trías, por ejemplo. Eran agentes, espías, inclusive, como en el caso de Vivian Trías, para la inteligencia checoslovaca y también colaborando con el KGB. Es decir, ahí hay un mundo de situaciones complejas que no se le están dando a la población uruguaya, inclusive bajo el secretismo absoluto de esos archivos Castiglioni. Bueno, todo eso representa a Randonea también, representa esa gran mentira, esa farsa y esos prebendarios del Estado que están viviendo permanentemente de ese reclamo falso y cobrando pensiones de 2.000, 2.000 y pico de dólares. Si esa noticia es falsa, bueno, el espíritu de la misma no lo es, porque ha provocado un montón de daño y de gastos y ha, a través de los años, planteado más y más presupuesto para las excavaciones y las investigaciones arqueológicas de desaparecidos. Y del otro lado, ¿qué pasó? Y del lado de la cantidad de decenas y decenas de policías muertos, de familiares torturados, de civiles en los que también los tupamaros penetraron en sus casas, algunos torturados, de los que llevaron a sus establecimientos clandestinos, llamados todos ellos la cárcel del pueblo. ¿Qué pasó ahí? ¿No se investiga? La cantidad de cadetes de policía y militares de rango bajo, soldados que fueron acribillados directamente, no se investiga eso, no hay ahí damnificados. ¿Se dan cuenta que esto se desequilibró totalmente? Y estamos ante huestes terroristas desarrollando esta revolución. Además, esto de ahora el batallón, por ejemplo, que tengo acá, el batallón, a ver si compartimos un poquito, creo 14, huele, tiene un fortísimo olor a propaganda política en este año electoral. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se encontraban antes estas cosas? ¿Por qué no se hacía un trabajo tan intenso en los 15 años de gobierno de Frente Amplio, por ejemplo? Unos 130 testimonios dan cuenta de enterramientos clandestinos durante la dictadura. ¿Y esos testimonios de quiénes son? ¿De dónde provienen? ¿Qué chequeo hay de esa información? Acá sí que no hay información chequeable. Esto está publicado por La Diaria, publicado el 16 de septiembre. Este lunes el grupo de investigación de antropología forense, imagínense lo que nos sale a nosotros como país, estos grupos de investigadores de antropología forense, bueno, retomaron las excavaciones en búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en el Batallón 13. Justito este año, ¿viste? Empezaron a buscar restos desaparecidos en el Batallón 13, luego de más de 2 años de inactividad. O sea, se quedaron parados, se fueron a tomar mate, yo qué sé, hacer el té de las 5, y ahora este año se les ocurrió empezar con todo, hacer excavaciones. Las excavaciones habían sido suspendidas en julio del 2022, luego de que una máquina rompiera un cable de alta tensión. Che, qué bravo, ¿viste? Se rompió un cable de alta tensión, pararon unos cuantos años, y bueno, justo cuando estaban trabajando en una zona cercana al centro de torturas clandestino 300 Carlos, que funcionaba en el mismo predio militar. Claro, y los bananas cortaron, ahí se ve que estaban excavando y cortaron un cable de alta tensión y se les liquidó todo el trabajo. Bien alocante, ¿viste? Haciendo las cosas mal. O sea, no hubo una prospectiva del terreno ahí, no hubo un escaneo, no sabían que había un cable de alta tensión ahí. Van y a lo bestia, cortaron un cable de alta tensión. Menos mal que no se mató nadie, pues se podrían haber matado. A partir de la suspensión de las excavaciones, la UTE descartó esa línea y comenzó a trabajar en un trazado. ¿Se dan cuenta los gastos que tenemos acá? Entonces la UTE tuvo que parar esa línea se cortó, tuvieron que establecer otra línea de un cableado subterráneo, eso es carísimo, porque cortaron un cable subterráneo de alta tensión para hacer las excavaciones para ver si encontraban restos de desaparecidos y escarbando en todas esas heridas de un pasado provocado unilateralmente por terroristas contra el Estado. Y del otro lado está lleno también de muertos, de acribillados, de familiares que están absolutamente destrozados. Ahora está lleno de presos
políticos en Domingo Arena y de desaparecidos también. Y del otro lado, quietismo total, porque hay un miedo bárbaro. Estamos en manos de los comunistas y los terroristas tupamaros, y al borde de quedarse con el poder del Estado otra vez, y al borde de confiscar la propiedad privada, robarse 24.000 millones de dólares y llevarlos para las arcas del BPS. Ese BPS que nos gasta 10.000 millones de dólares por año, el que está fundido prácticamente, el que le genera un déficit fiscal enorme, y violando el derecho de propiedad, violando los derechos adquiridos, desbarrancando absolutamente, destrozando la fortaleza jurídica del Uruguay, el rango inversor, la solidez institucional, la seguridad jurídica. No tenga miedo, Moyano. ¿Y qué más? Si tenemos miedo, si ya estamos al borde del infierno, ¿qué miedo podemos tener? Tenemos que tener miedo de que vuelvan al gobierno, porque ahí se terminó la libertad, no podemos hablar más. Negar el terrorismo de Estado va a ser delito, marche preso. Negar la ideología de género va a ser delito, marche preso. Seguramente hasta impondrán la obligatoriedad de hablar en ese sublenguaje, en esa subcultura ideológica llamada lenguaje inclusivo. Esa aberración subcultural ideológica la van a imponer, nos van a robar la guita y nos están diciendo en la cara todo esto y a su vez escarbando y escarbando para abonar la teoría de que hay más y más y más desaparecidos y por lo tanto sobreviene, es decir, como consecuencia natural, que más presupuesto para los pensionados, más presupuesto para el resarcimiento de las víctimas de aquel terrorismo de Estado. Lo haya dicho o no lo haya dicho Errandonea, está en la lógica de todos estos movimientos. Y te cambio rápidamente de tema, por si fuera poco, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria va a asegurar la alimentación, bueno, acá el lenguaje inclusivo, por favor, señores, la alimentación de los niños, la alimentación de los niños, este martes 17, porque resulta que van a ser los sindicalistas que reclaman inclusive cogobernar la educación como funcionarios públicos desde sus sindicatos. No se puede, señores. Artículo 58, artículo 59, no están habilitados, está prohibido por la Constitución, son funcionarios que están subordinados a la función del Estado, son subordinados de una función esencial del Estado, es un servicio esencial, no son empleados de una empresa privada. Y no pueden los sindicatos que ustedes creen o hayan creado, no pueden cogobernar la educación con el gobierno, porque la educación es un servicio esencial del Estado y tenemos una ley nacional de enseñanza que plantea la laicidad y tenemos el artículo 58 y 59 de la Constitución que plantean en rigor la laicidad del funcionario público. No pueden realizar actividades proselitistas de ninguna especie, pero ustedes, dale que va, como comunistas quieren cogobernar. ¿Se imaginan si en el Reino Unido, si en Estados Unidos, si en Alemania, se imaginan si en Australia, se imaginan que esos países tengan todo el tiempo el cogobierno de sindicatos que te paran la educación a cada rato? ¿Te imaginas que pare la educación a cada rato en Dinamarca, en Suecia, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos? Sí, porque el sindicato para, porque el sindicato reclama cogobernar el sistema de enseñanza. ¿Te imaginas en un país desarrollado? En Japón, ¿te imaginas? En Corea del Sur, que los sindicatos quieran cogobernar el sistema de enseñanza que es un cometido esencial del Estado. Estamos muy mal orientados los uruguayos, estamos absolutamente intoxicados, contaminados de una ideología marxista instalada hace décadas y se ha naturalizado que los sindicatos de los funcionarios públicos tengan este poder, de acuerdo a esa ley que yo les conté ayer, inconstitucional, que es atentatoria como la ley que da el marco regulatorio de los convenios colectivos, creada en el gobierno de Tabaré Vázquez, la ley marco jurídico de los convenios colectivos. El Estado no tiene que negociar nada con los sindicatos de funcionarios públicos. Los funcionarios son subordinados a la función esencial del Estado, se deben a la función. Y hay causales taxativas, de acuerdo al artículo 168, que es el numeral 10, de despido de los funcionarios públicos si omiten cumplir con la función pública, si son ineptos o si cometen delito. Y en este caso, a través de asambleas técnico-docentes, omiten cumplir la función pública, omiten dar clase, paralizan todo porque a los señores se les ocurre hacer una asamblea comunista de docentes llamada Asamblea Nacional Técnico-Docente. La asamblea técnico, viven en asambleas técnico-docentes. Y después, ¿sabés qué terminan haciendo? Reclamando más guita. Sin embargo,
los representantes políticos de estos sindicatos comunistas del PCNT son los que plantearon ahora que no prospere la universidad virtual que democratizaría y nos pondría también al día con los sistemas de enseñanza universitarios y también a nivel secundario. El proyecto de la universidad virtual que democratizaría el Uruguay, que sería muchísimo menos costoso, que con menos recursos económicos se daría una altísima calidad educativa, bueno, no le sirve. Claro, a los marxistas que tienen agarrada, cooptada la Universidad de la República y los centros de enseñanza, no les sirve, entonces no votaron el proyecto de la universidad virtual. Así el país está trancado, absolutamente desviado por ello, forzado, bien hacia un camino que va hacia la izquierda, barranca abajo, para ir rumbo al socialismo del siglo XXI. Por lo tanto, si la noticia de Randonea no es verdad o no es verdad, bueno, está en un contexto que es mucho más amplio, mucho más determinante de si puntualmente dijo o no dijo eso Randonea, pero que representa eso que se dice a modo quizá de propaganda política, es verdad, porque lo único que proponen es ganar y ganar más guita sin hacer nada, sacarnos la plata de modo ilegal, inconstitucional, y abonar la retórica o la narrativa de los héroes históricos cuando fueron en verdad los terroristas históricos contra nuestra nación. Seguimos, nos vemos mañana, por supuesto, para seguir preguntando, analizando, viendo, y sí, en dónde estamos. Chau.